Y para continuar, vamos a realizar un momento de reconocimientos. Y ustedes ya van a ver en pantalla a quién vamos a realizar este reconocimiento en particular. Un reconocimiento al que le queremos poner contexto. Este reconocimiento va a ser para el señor Danilo Gutiérrez. Y como decíamos, hay que poner el contexto del trabajo que hizo Danilo a los efectos de llegar a la recomendación 193 de la OIT. En esos años, CUDECOP había definido una estrategia de vinculación y alianzas a nivel internacional a través de la búsqueda de acuerdos con otros sectores de la sociedad. Se comenzó en el año 2001 con el planteo en la conferencia anual de OIT en Ginebra, en una propuesta de actualizar la recomendación 127. El Consejo Directivo de CUDECOP de esa época acordó la necesidad de estudiar y realizar aportes para su modificación con el compromiso de asumir compromisos concretos, de liderar el proceso a nivel de Uruguay, buscando alianzas con las organizaciones del Mercosur y Latinoamérica. Fue así que primero se formó un grupo interno dentro de la Confederación para analizar la recomendación integrado por Danilo Gutiérrez, Sergio Reyes y Álvaro Faedo. A nivel del Mercosur se fomentó e integró una comisión integrada por Dante Cragoña y Claudia Delicio, también Danilo Gutiérrez por Uruguay. Se buscaron alianzas mediante la participación activa en el Foro Económico y Social del Mercosur, en el cual se acordó por unanimidad con los sectores empresariales y sindicales llevar una posición en común como sección Uruguay. A nivel de Latinoamérica se tejieron redes y acuerdos con el Instituto de Promoción de las Cooperativas de Costa Rica, con el aporte fundamental de Víctor Hugo Morales Zapata como su interlocutor. Justamente en Costa Rica, con la mediación de Víctor Hugo Morales Zapata, se realizó un encuentro previo con representantes europeos y latinoamericanos, entre ellos CUDECOP, coordinado por Bruno Roleans, con la participación de figuras mundiales del cooperativismo, como el español Marcos de Castro, quien representaba a la Asociación de Cooperativas de Trabajo de Europa. Este encuentro buscó articular una defensa del cooperativismo y se elaboró un texto base alternativo al presentado por Estados Unidos. Víctor Morales Zapata fue designado como el exponente y defensor de la tesis articulada en defensa del cooperativismo. A nivel nacional de CUDECOP, la participación de Danilo Gutiérrez como representante del movimiento cooperativo uruguayo logró que fuera integrante de la delegación uruguaya que participaría de la conferencia de OIT. Llegado el 2002 en Ginebra, durante los días previos a la celebración del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, Danilo Gutiérrez tuvo un papel fundamental en el logro de los acuerdos necesarios para su aprobación. Finalmente se logró que la recomendación final R193, recomendación sobre la promoción de las cooperativas, el 3 de junio de 2002, logrando que mantuviera el apoyo de los Estados miembros al cooperativismo y reconociera los retos de la mundialización en este sector. Por sus cualidades propias, su capacidad de negociación, generador de alianzas y acuerdos, su compromiso indiscutible con el movimiento cooperativo uruguayo y la Confederación. Queremos reconocer su labor, esfuerzo y dedicación en lograr la concreción de este gran instrumento que marca a los estados la necesidad de promover el cooperativismo como un sector clave en el desarrollo productivo y social. La Confederación fue protagonista de la historia a través de la persona de Danilo Gutiérrez. Invitamos a Sergio Reyes a que se acerque a realizar la entrega del reconocimiento a Danilo Gutiérrez y, por supuesto, también a Danilo, a que se acerquen aquí para este momento emotivo, además de recibir el aplauso de todos los presentes. Es de destacar que Sergio justamente era parte del comité ejecutivo de CUDECOP en aquella época. Y sin duda que en este abrazo, en este saludo y en este caluroso aplauso está el reconocimiento del movimiento cooperativo hacia Danilo.
Seguramente Danilo, bueno, también querrá decir algunas palabras en este momento. Digo yo primero unas palabritas. Buenas tardes, buenos días para todos. No quería desaprovechar la ocasión para hacer algunos comentarios, de alguna manera completando el contexto de aquella época. Particularmente, sin duda, destacar el accionar de Danilo, que nos condujo como presidente de CUDECOP en aquella época, de una manera con mucha potencia, hubo muchos logros en aquella época. Entonces me gustaría compartir que, porque nosotros integramos con Danilo un comité ejecutivo que yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, porque era un comité ejecutivo muy compenetrado, con mucha disposición al trabajo y eso fue lo que de alguna manera nos posibilitó el inicio, digamos, de algunos logros interesantes, que me parece del caso recordar, además de la recomendación. En esa época, estamos hablando de 2 periodos de comité ejecutivo, del año 2000 al 2004, Danilo era el presidente, yo era el secretario. En el primero de estos 2 periodos completaban el comité Rubén Sánchez por FUC, Víctor Fernández por FUCBAN y Jorge Artaga Beitia por CAF. En el segundo periodo nos mantuvimos Danilo y yo y hubo por ciertas circunstancias algunos cambios. En el caso de CAF se integró Jean-Pierre Uní, en el caso de FUC se integró Jorge Gali y en el caso de FUCBAN se integró Vicente Adiego. Pero ese fue el equipo, digamos, con todas esas personas durante esos 4 años que trabajamos en cosas muy relevantes, o por lo menos que nosotros consideramos así, que se concretaron quizás algunos años después. Pero del año 2000 al 2004 fue todo el trabajo de armar el anteproyecto de la Ley General de Cooperativas, lo cual dio mucho trabajo por los consensos internos a los que teníamos que llegar y porque también hicimos muchos eventos trayendo entendidos, expertos del exterior para que nos ayudaran en esa cuestión de convencernos y ayudarnos a unir posiciones. Bueno, y en el 2004 se terminó presentando el anteproyecto con la firma de legisladores de diversos partidos y tomó estado parlamentario que dio después la posibilidad en la legislatura siguiente a su discusión y a su aprobación. Otro de los elementos que también es del caso, disculpen que me robe unos 5 minutos, pero me parece que es parte de la historia y que está bueno repasarlo. Danilo sin duda va a hablar mucho más que yo. Otro de los elementos que fue otra de los hitos importantes, que no me voy a extender, en ese caso lo voy a mencionar, pero sin duda fue todo lo complejo que fue desde el cooperativismo de ahorro y crédito, sobre todo la crisis que vivimos en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 2002, crisis bancaria, feriado bancario, en fin, todo lo que sabemos. Ahí también hubo un accionar muy potente, digamos, de la Confederación, apoyando sobre todo a las cooperativas de ahorro y crédito. Otro de los hitos relevantes fue la aprobación en el año 2004 de lo que después fue la ley 17.794, que fue la primera ley de cooperativas de trabajo que vino a mejorar la legislación que venía de los años 40 y de los años 60. Fue como un adelanto de la Ley General de Cooperativas que se aprobó algunos años después. Pero esta ley fue importante porque fue una ley vetada casi totalmente por el Poder Ejecutivo. Es decir, la situación fue extraña, porque fue en parte dramática y en parte un tanto graciosa. Esta ley modificaba algunos aspectos, como por ejemplo suprimiendo la obligatoriedad de que las cooperativas de trabajo tuvieran la titularidad de los medios de producción y alguna otra cuestión de esta que frenaba el desarrollo de las cooperativas de trabajo. Pero el asunto es que el Poder Ejecutivo de la época, el presidente era Jorge Valle, el Poder Ejecutivo de la época vetó 7 de los 8 artículos de la ley y dejó el último artículo pendiente, que ese artículo era el que decía que se derogaba toda la legislación anterior. Por lo tanto, vetado todo el conjunto de la ley y mantenido el articulito que se derogaba todo lo anterior, quedábamos sin ley para las cooperativas de trabajo. Era una cosa un poco extraña. Bueno, eso generó, en realidad eso lo llevó adelante la FCPU, pero en la última etapa CUDECOP entró a participar muy activamente, en ese caso fui yo el delegado, el representante, y negociamos muy fuertemente con el Ministerio de Economía. En aquel momento el ministro era Isaac Alfi
y el subsecretario, que fue con quien negociamos, era el contador Jorge Rosas. También negociamos con un alto ejecutivo, David Eibe, que era un asesor tributario de muy alto nivel. Eva Holz también estaba allí en el equipo de negociación. Pero bueno, pero logramos, y con legisladores. Por parte de FCPU, fundamentalmente estaba Álvaro Faedo en esta negociación. Y finalmente, digamos, en estos recuerdos, digamos, un poco deshilachados, sin duda que el trabajo, sobre todo que lideraba Danilo, a los efectos de ayudar en esta renovación de la recomendación, también creo que, para no ser injustos, de repente vale la pena también recordar que había mucho trabajo conjuntamente con el comité ejecutivo del director ejecutivo del momento, de Daniel Bentancur. Realmente creo y creo además que quizás se pueda, para no olvidarme de alguna persona, en la persona de Daniel Bentancur, agradecer también y destacar el trabajo del equipo técnico que había, que incluso creo que algunas de las personas, quizás me equivoco, pero me parece que de aquellas personas de aquella época permanecen Silvana y permanece Inés, no me parece que nadie más de aquella época. Así que bueno, agradezco mucho que me hayan dado esta posibilidad de darle este premio, este reconocimiento a Danilo, con quien tantos años hemos militado en el cooperativismo y con quien somos amigos. Y por último, me parece que también otra cosa que estaba sintiendo hace un rato, que agradecer a la organización del evento y destacar algo que muchas veces no queda en los resúmenes escritos, que es en realidad el ánimo, lo que insufla estos encuentros cooperativos, ¿no? La potencia que te eleva el espíritu, que te vas con otras ganas después de estos encuentros. Así que me parece que eso también es destacable y por supuesto, gracias a la organización y toda la gente que trabaja mucho para que esto salga bien y nosotros disfrutemos del evento. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, Danilo. Bueno, antes que nada voy a comentar una cosa. Con Sergio lo que logramos fue la conquista de una ley nula. Porque una ley, si algo de derecho constitucional aprendimos, cuando tiene un veto, o se levanta el veto o se empieza a legislar de nuevo. Y en este caso fuimos con un texto acordado de apuro, a última hora llegamos, del Ministerio de Economía y se votó y recuerdo que García Costa decía, pero esto es un disparate lo que estamos haciendo, pero bueno, se votó igual, porque ¿quién se iba a poner si estábamos todos de acuerdo? Ese es el sentido de la realidad que tiene el movimiento siempre. Bueno, el reconocimiento. Yo le voy a decir por qué no tienen que reconocer nada. Por un lado, el reconocimiento es mío, porque si no hubiera estado en Cudecop, no llegaba a Ginebra ni a tomar una Ginebra. Después, porque era 2001 y 2002, la plata no sobraba. Entonces, como siempre, Cudecop no tenía un mango, eso era lo lógico. En COFAC tampoco sobraba, me dijeron, mirá, te doy para los pasajes, después arreglar lo demás. Había un amigo que vivía en Ginebra porque trabajaba en la UNTAD, me dejó en el apartamento de él, bueno, así fue que llegamos. Y después porque no hay nada por reconocer, porque a ustedes no le han contado una cantidad de cosas. Se logró, sí, y ese fue un trabajo de ir en la delegación uruguaya a Ginebra, pero ahí tenemos el tema del tripartismo, ¿no? Las cooperativas no estaban representadas. Y yo no aparecía en ninguna, aparecía en la delegación, pero no aparecía ni en ninguno de los 3 estamentos, ¿no? Entonces, quien definió qué representaba o qué se suponía que representaba yo fue el muchacho de Ventanilla, ¿no? Llegué allí, yo fui orejano, fui allí y dije, este de los gobiernos no es, pinta de empresario no tiene, vamos a ponerlo por los trabajadores. Esa fue una de las cosas. Después del trabajo en sí, es cierto, trabajamos pila, coordinamos cantidad. Nosotros pensábamos que estábamos representando al movimiento cooperativo y a la ASI, después nos dimos cuenta que no. Yo me di cuenta que no, Bruno lo sabía, lo tenía clarito.
porque trabajamos pila, muchísimo, presentamos subenmiendas, pero al final de cada día, proyecto de subenmiendas, escribíamos, nos recibía Roberto Di Meglio y otro un gringo que estaba ahí que no sabía qué era, que recibía, después me enteré que era Hagen Henry, ¿no? Que es el uno de derecho cooperativo en el mundo, pero yo lo veía ahí, no hablaba casi nada. Pero todo eso es cierto. Ahora sí, de la recomendación, y que participamos en las discusiones y que trabajamos los textos con todo el mundo, todo eso es cierto. Ahora, si a mí me dicen, a ver, ¿qué palabra hay en la recomendación en la que vos hayas incidido? No sé, miro un punto y coma, digo, no, aquí había una coma y le hice poner un puntito arriba. Ni eso. Porque entonces muestra lo colectivo que resulta ese trabajo, ¿no? Y bueno, y esa incidencia, ¿no? Cooperativa de las Américas después de la primera ronda tomó el tema, lo impulsó y lo trabajó fuertemente e hizo que la ASI en 2002 nos coordinara. La oficina de ASI estaba en Ginebra y estaba enfrente a la OIT, ¿no? Y en la primera ronda lo único que se hizo fue cruzar la calle, porque tenía que cruzar la calle, había un pastito, ¿no? Hacia un caminito, y el director general leyó un documento que apoyaba el texto original, y eso fue toda la participación de la ASI. Y fue una participación propia, lo decía el otro día, propia de un representante de los países desarrollados. Este documento me sirve porque está la identidad cooperativa, la regulación y no te metas más Estado, ¿no? Esa era la idea. Y entonces por eso resulta que todo el equipo que estaba trabajando ahí era un equipo subversivo, porque iba con otra posición, yo no lo sabía. Me enteré en Seúl cuando estuve presente en la reunión del Ejecutivo de las cosas que decía la subsecretaria general de la ASI, ¿no? al Ejecutivo. Que yo no sé inglés, pero cuando te relajan en inglés te das cuenta. Y bueno, y después eso. En la primera ronda nos pusieron con los trabajadores, vieron que ahí son como 3 salas, como acá, ¿no? En el centro están todos los estados y por los estados habla quien sea. Por los empresarios y por los trabajadores hay un portavoz y los demás en todo caso apoyan. Entonces, ahí en la primera ronda ni vos, ahí por los trabajadores hablaba un sudafricano que era brillante, Patel, y por los empresarios era graciosísimo porque era un filipino, era chiquitito, y tenía atrás 2 enormes gordos de camisa blanca y corbata, bien lo que es la imagen del banquero, ¿viste? Que puede escribir Quino así, 2 grandotes gordos dándole línea permanentemente al filipino. Un inglés y un norteamericano, ¿no? Y bien, ahí tratamos de convencer a la delegación sindical porque había que apoyar determinados textos. En general estaban muy, muy bien alineados, salvo con el tema del socio trabajador, que hasta ahora lo terminan de entender, ¿no? Y bueno, ya está Daniel justamente, que fue el que se le ocurrió mandarme, recién lo veo, bueno. Entonces, reconocimiento de que en realidad todo lo debo reconocer, los que me mandaron, los que se les ocurrió que podía estar, esa experiencia enorme. El hecho de ir así, extrañamente, bueno, después cuando llegué, en el momento que llego, resulta que no había empezado la conferencia, pero estaban casi todos ya sentados, y no había silla. Yo miraba de Uruguay, que era enorme aquello, y yo más de Durazno no había salido en aquel momento, y veo una silla en la delegación de Bahamas y me senté con la delegación de Bahamas, pero cualquiera se daba cuenta que yo no era de Bahamas, porque por el contraste de la piel nomás uno se daba cuenta que yo no era de Bahamas. Y ahí fue, eso también, ahí fue que alguien dice,
usted es de Uruguay, Danilo Gutiérrez. Dije, caramba, porque era como, viste, los temas de espionaje, mirá, ya te van a coordinar, alguien te va... Y era Bruno Roilán, justamente, que ahí con Víctor Morales Zapata y... Sí, nosotros tres y después él, que habla cualquier idioma, pues pasaba... Me acuerdo que un día, ahora no es raro, porque todo el mundo estudia muchos idiomas, pero Bruno era así, hablaba con los africanos y según la raíz francesa, inglesa, portuguesa, le hablaban distintos idiomas. Pasaron unos chinos y le habló a los chinos y dijo, bueno, después me enteré que había vivido en Shanghái, pero era impresionante, ¿no? Y bueno, y después... lo único que hicimos fue aprender. Trabajamos pila, es cierto, coordinamos cantidad. En la primera ronda, ya digo, ignorados y hasta condenados por la ASI. En la segunda ya, inclusive nos recibió, coordinó Américo Utumi, que es un brasilero conocido nuestro, ya era como de la familia. Y ahí era distinto, nos dejaron entrar a la sede de la ASI y todo. Éramos una cantidad, y me acuerdo que también para nosotros era increíble, estaba uno de esos días, nos recibió Stefania Marcone, que en aquel momento el Consejo de Administración de la ASI eran todos viejos, serios, gordos, un ruso, un chino, un coreano, era una cosa impresionante, y Stefania era como una estrella, ¿no? Joven, lindísima mujer, en fin. Y Estefania nos preguntó a cada uno quiénes éramos. Entonces empezamos unos nombres ahí, yo qué sé, Mutumbo Mococo, Han Chin Kun, no sé cuánto. Y llegó Danilo Gutiérrez y me dice, Danilo Gutiérrez, me gusta cómo escribe. Ese fue el día que me agrandé más en la vida, porque nunca creí que las revististas de Cudecop llegaran a la sede central de la ASI. Y bueno, y se consiguió eso que fue un resultado colectivo del que dudábamos, como decíamos ayer, dudábamos mucho qué pasaría después, si eso no se quedaría solo en un texto. Y la vigencia, como digo, no es solo legal, es lo que la gente empuja y va mostrando de que esos son los caminos y que hay que atenderlos. Y por ahí sí, logramos consensos además. Ahí uno veía que empezaba a captarse desde visiones muy distintas la necesidad que el mundo tiene del movimiento cooperativo y hoy de la economía social, como estaba diciendo la delegada de OIT. Porque te encontrabas con eso, ¿no? Como delegaciones de países de signos políticos, de tradiciones, de historias muy distintas, de alguna manera estaban apoyando, ¿no? Yo me acuerdo del delegado de Omán, que no había hablado nunca, se estaba tratando una subenmienda y levantó la mano y dijo, en nombre de Alá clemente y misericordioso estoy de acuerdo con la subenmienda. Y después vi que eso es lo que está escrito en todas las mezquitas. Yo eso me enteré ahora, ¿no? Y que realmente era la introducción para todo. Pero como que veía las culturas, las distintas culturas, ¿no? O cuando el delegado de los empresarios, tratando los principios cooperativos, pidió que se eliminaran los 4 últimos. Y a uno le pareció medio fuerte eso, ¿no? Pero resulta que ahí entendimos, porque el sueco dijo, no, es que principios tienen 2 maneras de encararse. Uno como reglas de funcionamiento, que son los primeros principios, y otro como filosofía. Y claro, el filipino lo que veía era que lo otro no eran reglas, que intercooperar, educarse, no sé cuánto, eso no son principios de ninguna empresa, es un enunciado de los fundamentos, ¿no? Y entonces por eso, está en ese intercambio. Y después, bueno, otra cosa, ¿para qué me van a reconocer? Otra cosa que hice pasar vergüenza a la gente de nuestro país. Teníamos que fundamentar un tema que para todos nosotros era
impresionante, muy importante, no sé cuánto. Entonces Bruno Roelán me dice, tenés que decir esto y esto y tal. Y le fuimos sumando, yo lo tenía todo escrito ahí en una libretita. Y claro, teníamos poco tiempo. Y el presidente de la asamblea era un polaco, Tankiewicz o algo así. Me dio la palabra, empecé a enunciar y me dijo, apurá. Entonces ahí, al final me dije, bueno, no continúo, pues ya vi que me miraba cada vez más mal. Bueno, de ahí en adelante me pegó un reto delante de todo el mundo impresionante. Tenía otro uruguayo, ahí estaba Gonzalo Urrazábal, que se puso todo colorado. Y no me dio la palabra por varios días. Después levantaba la palabra, estaba suspendido de hecho. No me dijo que me había suspendido, pero estaba suspendido de hecho. Así que en realidad lo que hice fue pasar vergüenza, hacer pasar vergüenza al país. Y nos volvimos. Y nos volvimos porque cuando terminaron las discusiones, claro, no vamos a gastar una semana más de hotel, cuando en realidad después lo que venía era el plenario, y el plenario votaban los países y esto ya estaba todo resuelto. Volvimos y el día que se sancionó la recomendación, estábamos en el Palacio Legislativo, vos también estabas en una charla, y veíamos que entraban y que los legisladores que estaban, que había un montón, les hablaban al oído, salían y ya no volvían y así, hasta que se me acerca Gonzalo Civil y dice, decretaron el feriado bancario. O sea que el día que se votó la recomendación de OIT fue un día muy recordado para nuestro país. Pero acá estamos todos, sobrevivimos y bueno, y ya digo, les agradezco porque el reconocimiento al contrario, es al revés, es a CUDECOP, a todos ustedes. Yo tuve una suerte enorme de haber participado en eso y ahora, bueno, a compartirlo. Entonces, bueno, sencillamente no lo merezco. Fuerte, fuerte ese aplauso. Gracias, Danilo Gutiérrez. Gracias, Sergio Reyes también.